Hola, bienvenido a nuestro canal de historias sabias. Disfruta mirando. Pagó la boda de su hermana con 500,000 pesos y su madre le envió un mensaje. No hace falta que vengas a la celebración. Tu padrastro cree que arruinas las fotos familiares. A la mañana siguiente, recibieron la notificación de desalojo de su departamento. La cálida brisa de septiembre agitaba la cortina del salón, llenando la habitación con el aroma de hojas marchitas. Eduardo, sentado en su oficina alquilada, tamborileaba con los dedos sobre el escritorio mientras su computadora procesaba otra solicitud de un cliente. A sus 35 años, el programador de complexión robusta y barba pelirroja que llevaba cultivando los últimos 5 años no tenía el aspecto típico de su profesión, más bien parecía un leñador o un motociclista. Pero detrás de esa apariencia poco convencional se escondía uno de los mejores especialistas en ciberseguridad de la ciudad. El teléfono vibró. En la pantalla apareció mamá. Ari, ¿recuerdas que el compromiso de Isabella es este sábado? La voz de su madre sonaba como si hablara de hacer la compra. Claro que me acuerdo, respondió Eduardo, recostándose en la silla y mirando una foto enmarcada sobre el escritorio, una imagen del departamento de 3 habitaciones en el centro de la ciudad donde había pasado su infancia. El mismo departamento que, formalmente, le pertenecía. Rafael dice que deberíamos reservar el restaurante El Palacio, continuó su madre. Pero tú entiendes. Eduardo sonrió con ironía. Rafael dice, esa frase lo perseguía desde hacía 15 años, desde que su padrastro había entrado en sus vidas. Rafael Morales, un burócrata menor en la municipalidad, con sus camisas siempre perfectamente planchadas y la carpeta bajo el brazo como símbolo de autoridad, llegó a sus vidas cuando Eduardo tenía 20. Yo me encargaré del restaurante, respondió Eduardo. Y de todo lo demás también. Al fin y al cabo, es mi hermana. Colgó el teléfono, suspiró y miró la hora. En 30 minutos tenía una reunión con un cliente, pero su mente seguía volviendo a la historia del departamento. Todo había comenzado casi 10 años atrás, con el tema de la herencia. Tras el divorcio de sus padres, su padre, un alto ingeniero en una empresa constructora, decidió dejarle el departamento de 3 habitaciones a su hijo. «Es tu seguro, hijo», le dijo, dándole una palmada en el hombro. «Tu madre puede casarse con quien quiera, pero a ti nadie te sacará de tu casa». 2 años después, su padre murió de un infarto. Eduardo tenía 23 años. Recién había terminado la universidad y comenzaba su carrera como programador. Fue entonces cuando apareció Rafael. Bajo de estatura, delgado, con un peinado impecable y modales diseñados para resaltar su supuesta elegancia. Desde el principio, su padrastro se esforzó por dejar claro que Eduardo no encajaba en su idea de una familia decente. «Deberías bajar de peso, Eduardo», decía Rafael, lanzando una mirada evaluadora a su hijastro. «¿Y esos jeans tuyos? ¿Así se supone que debe lucir alguien con estudios universitarios?». En ese entonces, Eduardo solo se encogía de hombros. Había sido ascendido rápidamente y ganaba lo suficiente para alquilar su propio departamento. Mudarse parecía la mejor decisión, especialmente porque su madre le rogó entre lágrimas que les dejara el piso. «Edito, ¿a dónde vamos a ir con Rafael? Él solo tiene su sueldo, y yo estoy jubilada. Isabella todavía estudia». Su madre no escatimaba en emociones cuando se trataba de dinero o propiedades. Eduardo aceptó. Que se quedaran, al fin y al cabo, eran familia. Se mudó, dejándoles vivir en su propio departamento sin pedir nada a cambio. Sin contratos, solo un acuerdo verbal. 5 años pasaron volando. Eduardo construyó su carrera, ganó reputación y formó buenas conexiones en el mundo de la informática. En su billetera siempre llevaba una tarjeta que su madre podía usar para gastos imprevistos. Reparaciones, muebles nuevos, la educación de su hermana, todo recaía sobre los hombros de Eduardo. «No te imaginas lo orgulloso que está Rafael con los muebles nuevos», le comentaba su madre por teléfono.
Ahora ya no le da vergüenza invitar a sus colegas a casa. En las comidas familiares, que se celebraban más o menos una vez al mes, Eduardo solía guardar silencio, observando cómo su padrastro hablaba largo y tendido sobre sus logros en el trabajo y lo difícil que era tratar con gente común siendo una persona educada con mentalidad especial. «Miren a nuestro Eduardo», decía Rafael, señalándolo con el tenedor. «Programador, no es barrendero, pero parece». Hacía una pausa, buscando la comparación adecuada. Como un leñador suelto por la ciudad. Su madre soltaba una risa nerviosa, su hermana miraba fijamente el plato y Eduardo masticaba en silencio, sabiendo que discutir era inútil. Con los años, la relación con su padrastro no mejoró. Rafael, falto de verdaderos logros, compensaba con críticas constantes a quienes lo rodeaban, especialmente a Eduardo. Todo le molestaba, su forma de hablar, su barba pelirroja que había dejado crecer tras los 30. «Eso es simplemente indecente», se quejaba Rafael durante la cena. «Pareces un vagabundo de terminal de autobuses. Al menos podrías recortarte ese estropajo». Eduardo permanecía en silencio, con una sonrisa leve. Su apariencia, lejos de los estándares de revista, se había convertido en una especie de escudo, un filtro natural que alejaba a los superficiales. El día que Isabella, su hermana menor, anunció que se casaba pronto, Eduardo no dudó ni un segundo. «Yo lo pagaré todo», dijo, viendo cómo su hermana se iluminaba de alivio. «Escoge el restaurante, los vestidos, el fotógrafo, lo que quieras. Edito, eres nuestro salvador». Su madre rompió a llorar en la mesa, conmovida por el generoso gesto de su hijo. Rafael forzó una sonrisa, pero no dijo nada. Solo después, cuando Eduardo ya estaba por irse, su padrastro lo interceptó en el pasillo. «No creas que por pagar puedes mandar en todo», murmuró, ajustándose el nudo de la corbata. «Una boda es un evento familiar. Todo tiene que parecer respetable». Eduardo soltó un leve bufido, ignorando el comentario. Estaba acostumbrado a esos dardos. El sábado se acercaba, y con él, el compromiso de Isabella. Para su sorpresa, Eduardo lo esperaba con una especie de alegría tranquila. Por primera vez en mucho tiempo, sentía que era útil para su hermana, la única persona de la familia que nunca lo había criticado por su apariencia o su forma de vivir. ¿Y si después de la boda las cosas mejoran?, pensó, cerrando la laptop mientras se preparaba para una reunión. El universo, sin embargo, ya preparaba un guión completamente distinto. A una semana de la boda, la vida de Eduardo era un caos meticulosamente organizado. Reuniones diarias con la organizadora, transferencias constantes a proveedores y la revisión de cada mínimo detalle ocupaban todo su tiempo libre. A pesar de su trabajo en proyectos de ciberseguridad, se sumergía de lleno en la vorágine nupcial con gusto. Estaba sentado en una cafetería frente a su oficina cuando Valeria, la organizadora, una mujer elegante, siempre con su portátil y su tableta en mano, se sentó a su lado con gesto eficiente. «Todo está listo con las flores», anunció revisando su lista en la tableta. «Las composiciones se entregarán al restaurante a las 10 de la mañana. El salón del banquete está reservado, el menú aprobado. Solo nos falta confirmar el número exacto de invitados». «¿Cuántos hay en la lista preliminar?», preguntó Eduardo, dando un sorbo a su americano. 93 personas, incluyendo a los novios», respondió Valeria. «Pero Isabella mencionó que podría haber cambios. Necesito el número final antes del fin de semana». «Está bien, lo confirmaré», asintió Eduardo, sacando el teléfono. Llevaba 2 días tratando de comunicarse con su hermana, pero Isabella no respondía. Su inusual silencio empezaba a preocuparlo. Normalmente contestaba al instante, pero en los últimos días sus respuestas eran breves y distantes. «¿Recogieron el vestido de novia?», preguntó Eduardo, enviando un mensaje a Isabella. «Sí, ayer mismo». «Tu hermana se ve increíble con él», sonrió Valeria. «¿Y tú? ¿Ya decidiste qué vas a ponerte?».
Eduardo giró la taza de café entre sus manos, pensando en el traje azul marino. Formal, pero sin parecer rígido. Aún no decido si usar corbata o moño. Moño, sin duda, dijo Valeria con entusiasmo. Con tu barba se verá elegante y un poco bohemio. Eduardo sonrió. No estaba acostumbrado a recibir comentarios positivos sobre su apariencia. En su familia, la barba había sido una fuente constante de burlas, sobre todo por parte de Rafael. Conozco a un estilista, continuó Valeria. Podría ayudarte a definir el look. En ese momento, el teléfono de Eduardo vibró. Un mensaje de Isabella: le paso la lista a mamá, ella te la manda. La frase le resultó extraña. ¿Por qué su hermana, de repente, decidía actuar a través de intermediarios? La llamó, pero una vez más no obtuvo respuesta. ¿Algo va mal?, preguntó Valeria al notar su expresión preocupada. No lo sé, respondió Eduardo, dejando el móvil a un lado. Espero que no. Terminemos con los preparativos, yo conseguiré esa lista, te lo prometo. El resto del día transcurrió entre tareas laborales. Eduardo trató de concentrarse en su proyecto de seguridad bancaria, pero su mente regresaba una y otra vez al comportamiento extraño de su hermana. A las 18, cuando la oficina comenzaba a vaciarse, decidió llamar a su madre. «Hola, mamá», dijo cuando ella por fin respondió tras 5 tonos. «Edito». La voz de su madre sonaba tensa, inusualmente contenida. «¿Cómo va el trabajo?» «Bien». «¿Sabes algo de Isabella?» No responde las llamadas. Un breve silencio al otro lado de la línea. «Está muy ocupada, cariño. Pruebas de vestido, reuniones con el novio. Ya sabes, el caos antes de la boda». «Sí, pero tiene que confirmar la lista de invitados». «¿Podrías decirle que...?» «Eduardo». Lo interrumpió su madre, y algo en su tono hizo que Eduardo se tensara. «Necesitamos hablar. ¿Podrías pasar por casa esta noche?» «¿Pasó algo?» «Hablamos mejor en persona. ¿Puedes estar aquí a las 8?» La inquietud que se había instalado en su pecho comenzó a expandirse. «Está bien. Iré». A las 20, Eduardo estaba frente a la puerta de su antiguo departamento con el llavero apretado en la mano. Técnicamente, podía entrar sin llamar. El departamento era suyo, pero con los años se había acostumbrado a tocar el timbre, por respeto a la privacidad de quienes vivían allí, aunque legalmente lo hacían en su propiedad. Su madre abrió la puerta. Su cabello, usualmente impecable, estaba alborotado, y sus ojos rojos delataban que había llorado. «Pasa», le dijo, dejándolo entrar. En el salón, Eduardo se topó con una escena inusual. Rafael estaba sentado en su sillón con una expresión inusualmente seria. Isabella se encontraba en el sofá, jugueteando nerviosa con el borde de su blusa. El ambiente recordaba a esos consejos familiares que se reúnen para dar malas noticias. «¿Qué pasa?», preguntó Eduardo, deteniéndose en medio del cuarto. Rafael carraspeó y se enderezó, adoptando su pose favorita de jefe de familia. «Eduardo, necesitamos hablar de algunos aspectos organizativos de la boda». «Te escucho». Su madre miró rápidamente a Rafael, luego a Isabella, y finalmente se armó de valor. «Edito, cariño, hemos estado pensando que tal vez sería mejor que tú no asistieras a la ceremonia», terminó Rafael por ella, mirando a Eduardo directamente a los ojos. Un silencio espeso llenó la sala. Eduardo sintió como algo frío se apoderaba de su interior. «¿Qué?» «No lo tomes a mal», continuó Rafael, frotándose las manos. «Tendremos invitados importantes, colegas del ayuntamiento, funcionarios locales, socios de negocios. Todo debe verse presentable. Y yo, aparentemente, no lo soy lo suficiente», dijo Eduardo despacio, empezando a entender a dónde iba todo esto. «No se trata de eso», intervino su madre. «Es solo que, ya sabes,
tienes ese estilo. La barba, tu complexión. En las fotos va a aparecer como... ¿Cómo qué? La voz de Eduardo seguía calmada, aunque dentro de él crecía la tensión. ¿Como una persona real, no una imagen de catálogo? Como alguien fuera de lugar, cortó Rafael. Vamos a hablar claro, tu apariencia no se ajusta al tipo de evento. Es algo de nivel, todo debe verse. Hermoso y glamuroso, terminó Eduardo entre dientes. Ya veo. Miró a Isabella. ¿Y tú estás de acuerdo con esto? Su hermana se sobresaltó, sin levantar la vista. Yo solo quiero que todo salga perfecto, Ari. Fotos impecables, recuerdos bonitos. Sin mí, aclaró Eduardo. No exageres, intervino Rafael. Nadie ha dicho que no puedas participar de ninguna forma. Ya hiciste una contribución invaluable al pagar la boda. Eso significa mucho para nosotros. Eduardo sonrió con ironía. O sea, mi dinero sí es suficiente, pero mi presencia no. Edito, no empieces, suspiró su madre. Solo queremos que todo sea perfecto. ¿Podrías al menos recortarte un poco la barba? No es solo la barba, interrumpió Rafael. Es todo el conjunto. No es una imagen moderna. Los invitados se van a fijar, van a hacer preguntas. No queremos eso. Algo se rompió definitivamente en Eduardo. Durante 15 años había soportado comentarios y burlas, críticas y menosprecios. Durante 15 años había apoyado a una familia que lo veía solo como una billetera y una incomodidad. Y ahora le pedían que no asistiera a la boda de su propia hermana, una boda que él mismo había financiado. Entiendo, dijo en voz baja, poniéndose de pie. Envíenme la lista final de invitados. La organizadora necesita las cifras exactas. ¿No estás molesto?, preguntó su madre con una chispa de esperanza. Eduardo la miró fijamente durante unos segundos. No se preocupen por mis sentimientos. Nunca les han importado demasiado. Se dirigió a la puerta. Isabella por fin se levantó del sofá. Ari, espera. ¿Qué? Se detuvo sin darse vuelta. Sabes que no queremos herirte. Es solo una formalidad para las fotos perfectas. Eduardo se giró, mirándola a los ojos. Lo entiendo, Isabella. Lo entiendo perfectamente. A la mañana siguiente, Eduardo la recibió con la fría claridad de alguien que ha tomado una decisión importante. Ya no quedaba rastro de resentimiento en sus movimientos mientras marcaba el número de su amigo Diego, abogado especializado en derecho inmobiliario. Diego, necesito una consulta, dijo Eduardo al oír su voz. ¿Cuánto tarda el proceso para desalojar de mi propio departamento a personas que viven ahí sin pagar? ¿Familiares?, preguntó el abogado sin juicio, solo con interés profesional. Sí. Hay un acuerdo verbal de uso gratuito. Entonces es simple, explicó Diego. Envías una notificación formal de finalización del acuerdo, das un plazo razonable para desalojar, normalmente un mes, y listo. Si no se van, se va por vía judicial. Pero si los papeles de propiedad están en regla, gana seguro. Eduardo asintió, aunque el otro no podía verlo. Prepara los documentos. Quiero enviar la notificación pasado mañana. Hecho. ¿Ocurrió algo grave, Ari? Eduardo miró su reflejo en el vidrio de la ventana, un hombre grande con una barba pelirroja que se había vuelto símbolo de su independencia frente a la opinión ajena. Solo ha llegado el momento de poner los puntos sobre las íes. Después de hablar con el abogado, Eduardo contactó a la organizadora de la boda y confirmó que pagaría todas las facturas pendientes durante el día. Luego llamó al restaurante para revisar los últimos detalles. ¿Y usted va a asistir al evento?, preguntó la administradora. Necesitamos saber quién será el contacto. No, yo no estaré, respondió Eduardo. Comuníquense con la novia o su madre. Durante todo el día,
El teléfono no dejaba de sonar con llamadas de Isabella. Eduardo las ignoró, concentrado en su trabajo. Solo al atardecer leyó su mensaje. Adi, no quise herirte, perdóname, por favor. Rafael solo está preocupado por la impresión que se llevarán. Ya sabes que su carrera depende de esa gente, Adi. Podemos hablarlo todo. Eduardo respondió brevemente. Todo ya está hablado. No te preocupes, la boda se celebrará según lo planeado. Esa noche, sentado en su departamento alquilado con un vaso de whisky, Eduardo repasaba viejas fotos familiares. Aquellos tiempos en los que aún eran una verdadera familia, su padre, mamá, la pequeña Isabella y él mismo, adolescente, aún sin barba, pero ya alto y robusto. En todas las fotos, su padre lo abrazaba con orgullo por los hombros. ¿Qué dirías ahora, papá?, pensó Eduardo, mirando el rostro sonriente de su padre. Al día siguiente, se dirigió a la oficina de Diego para firmar los documentos. La notificación oficial de desalojo estaba redactada con lenguaje jurídico seco, sin emociones. Solo hechos y plazos. Recomiendo enviarlo por correo certificado con acuse de recibo, dijo Diego, entregándole la carpeta. Y duplicarlo por vía electrónica para evitar excusas de no haberlo recibido. Gracias, asintió Eduardo. ¿Estás seguro de que quieres hacerlo? Eduardo meditó un instante. Sabes, toda mi vida intenté ser un buen hijo. Apoyé a mi madre después del divorcio, mantuve a la familia, soporté las burlas de Rafael. Les dejé el departamento, pagué las reformas, la educación de mi hermana. ¿Y sabes qué? Su forma de agradecerme fue decirme, no eres lo suficientemente presentable para nuestra celebración. Por favor, da el dinero y desaparece. Lo entiendo, dijo Diego con un gesto grave. Es realmente una mierda. Exactamente. Así que sí, estoy seguro. Es más, planeo vender el departamento. Los ojos de Diego se abrieron sorprendidos. ¿En serio? ¿Y ellos lo saben? Lo sabrán, Eduardo se encogió de hombros. Cuando tengan que buscar dónde vivir. Eduardo envió la notificación de desalojo por correo certificado a la dirección del departamento. También la envió por mensajería instantánea a su madre, con un breve mensaje. Tienen exactamente un mes para desocupar el departamento. Una hora después comenzaron las llamadas. Primero su madre, cuya voz se quebró en gritos apenas Eduardo confirmó la seriedad de su decisión. Luego Rafael, amenazante, prometiendo usar sus contactos en el ayuntamiento. Finalmente Isabella, desconcertada, sin entender cómo la situación había escapado de control. Adi, no puedes hacernos esto, sollozaba ella. ¿A dónde vamos a ir? Al mismo lugar donde va toda la gente cuando necesita techo, respondió Eduardo con calma. Renta un departamento. Rafael tiene un trabajo estable, ¿no? Pero su salario no alcanza para alquilar en el centro. Entonces no alquilen en el centro. Adi, esto es cruel. ¿Cruel, Isabella? Eduardo sentía cómo la tensión de los últimos días se disolvía en agotamiento. Cruel es decirle a alguien que no es lo bastante atractivo para estar en una fiesta que él mismo pagó. Lo mío no es crueldad. Es solo negocios. Nada personal. La frase final sonó con una amarga ironía, porque todo en esta historia era profundamente personal. Y ahí estaba el problema. El día de la boda, Eduardo no fue a trabajar. Se quedó en casa, apagó el teléfono y pasó el día leyendo un libro que llevaba meses postergando. Por la noche, encendió el móvil y vio decenas de mensajes y llamadas perdidas. En las redes sociales se habían publicado fotos del evento, Isabella radiante con su vestido blanco, Rafael con aire orgulloso junto a ella, su madre emocionada hasta las lágrimas. Una imagen perfecta. Pagada por alguien que no tenía lugar en ella. Eduardo apagó el teléfono y se sirvió otro whisky. Una extraña mezcla de alivio y tristeza lo invadía.
Sabía que había pasado la página y que el próximo capítulo lo escribiría él solo, bajo sus propias reglas. 3 días después de la boda de su hermana, Eduardo despertó por primera vez en mucho tiempo sintiendo una ligereza inesperada. El sol de la mañana, filtrándose entre las persianas, parecía más brillante que de costumbre. Se estiró, se acercó a la ventana y la abrió de par en par, dejando que el aire fresco de otoño llenara la habitación. Qué raro, pensó, mirando la ciudad que despertaba, pero me siento libre. El teléfono, que había vuelto a encender el día anterior, vibraba con insistencia sobre la mesita de noche. Era su madre. Por 12ª vez en las últimas 24 horas. Ignoró la llamada y fue a la cocina a preparar café. Su ritual matutino, moler los granos, preparar la infusión en la cafetera turca, disfrutar del aroma sin prisas, siempre lo tranquilizaba. Hoy se permitió añadir al desayuno una tortilla con queso y hierbas. Normalmente no tenía tiempo para lujos así, pero hoy era distinto, el día en que decidió despedirse, de una vez por todas, de su pasado. El teléfono volvió a sonar una y otra vez. Cuando la paciencia se agotó, Eduardo finalmente contestó. Sí, mamá. Por fin, su voz sonaba a la vez acusadora y suplicante. ¿Tienes idea de lo que estás haciendo? Recibimos tu carta. ¿Es una especie de broma horrible? No es una broma, respondió Eduardo con calma, removiendo el café. Realmente planeo vender el departamento. Tienen un mes para encontrar otro lugar donde vivir. ¿Pero dónde vamos a vivir? La voz de su madre se quebró en un grito. Nos estás echando a la calle. A tu propia madre. Rafael tiene un trabajo en el ayuntamiento, le recordó Eduardo. Alquilen algo con su sueldo. ¿Estás bromeando? No podremos alquilar nada decente. Entonces tendrán que alquilar algo menos decente, dijo Eduardo, tomando un sorbo de café. O mudarse más lejos del centro. Edito, la voz de su madre se llenó de lágrimas. No puedes hacernos esto. Somos tu familia. Siempre fuiste un niño tan bueno, tan atento. Parece que algo cambió, cortó Eduardo. Tal vez fue cuando ustedes decidieron que no era lo suficientemente bueno como para estar en la boda de mi propia hermana. Fue una tontería. Nos dejamos llevar. Rafael va a disculparse. Te lo prometo. Ya es tarde, mamá. La decisión está tomada. Tienen exactamente 30 días desde que recibieron la notificación. Colgó, ignorando la cascada de llamadas que siguieron. Media hora después, sonó una llamada de un número desconocido. Eduardo, sintiendo que algo no iba bien, contestó de todos modos. ¿Hola? ¿Eduardo? Una voz masculina, formal y demasiado cortés. Mi nombre es Ignacio Cruz. Soy abogado y represento a Rafael Morales y a su madre, Dolores. Eduardo sonrió con ironía. Rafael no había perdido el tiempo. Lo escucho. Mis clientes han recibido su notificación de desalojo, la cual consideran jurídicamente improcedente, continuó el abogado. Según la legislación de vivienda, los familiares del propietario que residen de manera permanente en el inmueble tienen ciertos derechos. Pero yo no vivo con ellos, interrumpió Eduardo. Me mudé hace 5 años. Ellos ocupan mi departamento bajo un acuerdo verbal de uso gratuito. Y ese tipo de acuerdo puede ser rescindido unilateralmente por el propietario en cualquier momento. Hubo una breve pausa al otro lado. Aún así, considerando la duración de la residencia y el grado de parentesco. Contacte a mi abogado, respondió Eduardo, dándole el nombre y el número de Diego. Él le explicará nuestra posición legal con más detalle. Que tenga un buen día. Colgó y de inmediato llamó a Diego. Ya contrataron abogado, le dijo cuando éste respondió. Un tal Cruz. Lo conozco. Abogado de tercera. Toma cualquier caso por dinero. No te preocupes, me encargo.
Durante el resto del día, Eduardo se sumergió en el trabajo. El código requería concentración, alejando cualquier pensamiento sobre el drama familiar. Al anochecer, cuando finalizó el proyecto, recibió un mensaje de Diego. Hablé con su abogado. Ya entendió que el caso no tiene futuro. Lo más probable es que intenten solucionarlo en persona. Tal como Diego había predicho, a la mañana siguiente Rafael apareció en la puerta del departamento de Eduardo. Se veía inusualmente desarreglado, el nudo de la corbata torcido, los ojos rojos, como si no hubiera dormido. «Tenemos que hablar», dijo sin saludar. Eduardo se apartó en silencio, permitiéndole entrar. Rafael echó un vistazo al interior, evaluando el entorno, diseño minimalista, electrodomésticos modernos, espacios amplios. «Te las has arreglado bien», comentó mientras caminaba hacia la sala. «¿A qué se debe la visita?», preguntó Eduardo con frialdad, sin ofrecerle asiento. Rafael, sin embargo, se sentó por su cuenta en el borde del sofá, tamborileando los dedos nerviosamente sobre sus rodillas. «Escucha, Eduardo», empezó con voz controlada. «Sé que quizás no fuimos muy delicados. Lo de la boda fue un malentendido. Todos estábamos nerviosos, dijimos cosas sin pensar». «¿Y qué es lo que pensaban realmente?», preguntó Eduardo, de pie con los brazos cruzados, mirándolo desde arriba. «Por supuesto que debiste estar presente», respondió Rafael apresuradamente. «Es solo que entiendes, con nuestra situación, la imagen». «¿La situación de quién?», lo interrumpió Eduardo. «De unos parásitos sin un peso que yo, generosamente, dejé vivir en mi departamento». El rostro de Rafael se cubrió de manchas rojas. «No hace falta ser grosero. He venido a hablar como adultos. Te propongo olvidar este incidente desagradable y volver a cómo estaban las cosas antes». «Y yo te propongo que empieces a buscar otro lugar donde vivir», respondió Eduardo. «Les quedan 27 días». Rafael inhaló hondo, visiblemente luchando por contener la rabia. «Está bien. Si insistes en cambiar las condiciones, podemos hablar de un alquiler. Algo simbólico, considerando el lazo familiar». «No estoy alquilando el departamento», cortó Eduardo. «Lo estoy vendiendo». «¿Por qué?». La semana posterior al envío de la notificación de desalojo se convirtió para Eduardo en una verdadera prueba de carácter. El teléfono no dejaba de sonar. Mensajes, llamadas, audios con sollozos de su madre y reproches furiosos de Rafael se volvieron su nuevo entorno sonoro. En un momento, Eduardo decidió silenciar todo. Guardó las notificaciones en una carpeta aparte y prometió revisarlas solo al final del día. No podía permitir que el drama familiar afectara su trabajo. Un cliente importante esperaba la actualización de su sistema de seguridad. El lunes por la mañana, mientras Eduardo revisaba el código en una cafetería frente a su oficina, una mujer con traje formal y una carpeta se acercó a su mesa. «¿Eduardo?», preguntó con una sonrisa profesional. «Elena Aguilar, agente inmobiliaria. ¿Usted solicitó una tasación?». «Sí, así es». Cerró el portátil. «Tome asiento». Elena sacó varios documentos y los desplegó frente a él. «Hice una evaluación preliminar basándome en las fotos y la información que me envió. Un departamento de 3 habitaciones, edificio antiguo, en el centro, con buena reforma, cerca del metro». Pasó el dedo por las cifras. «Si quiere vender rápido, podemos conseguir una buena suma. Si prefiere esperar al comprador ideal, puede tardar hasta 6 meses». Eduardo asintió, examinando los papeles. «Prefiero venta rápida». «¿Cuándo se puede empezar a mostrar?». «En cuanto el lugar esté desocupado», respondió Elena. Mencionó que actualmente lo habitan familiares. «Les quedan 3 semanas. Después de eso, podemos iniciar». Elena asintió sin hacer más preguntas. La ética profesional no admitía escarbar en historias personales. «Perfecto.
Ya tengo algunos interesados en propiedades en esa zona. En cuanto esté libre, comenzamos. Después de la reunión con la agente, Eduardo sintió crecer en su interior una convicción serena: había tomado la decisión correcta. Vender el departamento no era un arrebato emocional. Era un paso lógico. ¿Para qué aferrarse a un lugar cargado de recuerdos dolorosos? Lo sensato era reinvertir en algo que realmente reflejara su vida actual. Al atardecer, al revisar las notificaciones pendientes, Eduardo encontró un mensaje de voz de su madre, grabado 1 hora antes. A diferencia de los anteriores, este no contenía gritos ni lágrimas, su tono era sereno, casi frío. Edito, necesitamos hablar seriamente. Sé que estás dolido y quizás tengas razones, pero hablemos como personas adultas. Iré a tu casa mañana a las 19. Por favor, quédate en casa. Eduardo suspiró. Tarde o temprano, esa conversación tenía que darse. Mejor ahora que seguir postergando lo inevitable. Está bien, respondió brevemente. A la noche siguiente, a las 19 en punto, sonó el timbre. Su madre estaba sola. Sin Rafael. Eso ya era inusual. Se veía envejecida, rostro demacrado, ojos apagados, gestos inquietos. Pasa, dijo Eduardo, dejándola entrar. Ella recorrió la sala con la mirada. Nunca antes había estado en su departamento actual. Siempre se veían en casa de ella. Tienes todo muy moderno, comentó, sentándose en el borde del sofá. Y espacioso. Gracias. Eduardo permaneció de pie, sin querer fomentar la ilusión de una charla cálida y familiar. ¿Sobre qué querías hablar? Su madre suspiró, tratando de ordenar sus pensamientos. Edito, entiendo que estás dolido por lo de la boda. Sí, actuamos mal, no lo niego. Rafael se pasó con sus ideas de prestigio. No se trata solo de la boda, mamá, la interrumpió Eduardo. Eso fue simplemente la gota que colmó el vaso. ¿A qué te refieres? A 15 años de humillaciones, respondió con calma. A cada ocasión en la que Rafael subrayó que yo no encajaba, a cómo tú te reías con él de mi aspecto, de mi estilo de vida. A cómo aceptaban mi ayuda como algo debido, mientras me trataban con condescendencia. Su madre jugueteaba nerviosa con el asa de su bolso. Estás exagerando. Sí, Rafael a veces puede ser brusco, pero nunca quiso herirte. Ah, ¿no? Eduardo esbozó una sonrisa irónica. Leñador suelto, vagabundo de terminal, vergüenza de la familia. Todo muy afectuoso, claro. Por supuesto, solo eran bromas. Su madre empezó a mostrarse visiblemente incómoda. Tú te lo tomas todo demasiado en serio. Puede ser, asintió Eduardo. Pero ¿sabes qué me tomé aún más en serio? Que una persona que vive gratis en mi departamento se permita decirme que no debo aparecer en una celebración familiar que yo mismo pagué. Se hizo un silencio denso. Su madre bajó la mirada. Está bien, comprendo tu enojo. Nos equivocamos. Pero, ¿de verdad estás dispuesto a echarnos por un solo error? ¿A dónde vamos a ir, Edito? Eso ya no es problema mío, respondió Eduardo con firmeza. Rafael tiene un trabajo en el municipio, del que tanto presume. Han tenido años para ahorrar para una casa propia, o al menos para un anticipo. En lugar de eso, han vivido a costa mía. ¿A tu costa? La voz de su madre se llenó de indignación. Yo entregué mi vida por ti. ¿Quién veló por ti cuando estabas enfermo? ¿Quién se privó de todo para darte estudios? Gracias por eso, dijo Eduardo con serenidad. ¿Pero sabes qué hacen los padres normales? Crían a sus hijos por amor, no esperando una compensación eterna. Lo hacen porque los aman, no porque esperan algo a cambio. ¿Estás diciendo que no te amé? Los ojos de su madre se llenaron de lágrimas. ¿Después de todo lo que hice por ti? No, mamá.
Solo digo que el amor verdadero no pone condiciones. No pasa la factura ni recuerda los sacrificios cada vez que le conviene. Su madre lo miraba sin comprender. De verdad no podía entender su punto de vista. En su mundo, los hijos nacían con una deuda implícita y ninguna retribución era suficiente. Aún así, al fin dijo, secándose las lágrimas: ¿A dónde vamos a ir? No tenemos dinero para alquilar algo decente. Y a Rafael podrían negarle el ascenso por este escándalo. ¿Qué escándalo?, preguntó Eduardo, sorprendido. Nuestra mudanza. La gente va a preguntar por qué dejamos de repente un buen departamento en el centro. Se armarán habladurías. Eduardo negó con la cabeza. Incluso ahora, su madre estaba más preocupada por la reputación de Rafael que por su propia relación con su hijo. No es mi problema, repitió. Tienen todavía 3 semanas para buscar vivienda. ¿Y si no encontramos nada adecuado en ese tiempo? La voz de su madre volvía a quebrarse. Entonces tendrán que conformarse con algo no tan adecuado, respondió Eduardo con dureza. O pedir ayuda a los parientes de Rafael. Si no me equivoco, su madre sigue viva. La viejita vive en 2 ambientes en provincia, dijo su madre, alzando las manos. Y a Rafa le tomaría 2 horas llegar al trabajo. Entonces tendrá que levantarse más temprano, encogió los hombros Eduardo. Su madre se levantó, apretando el bolso con los dedos pálidos. No te reconozco, Edito. Te has vuelto cruel. Son esas computadoras tuyas, te han convertido en una máquina sin sentimientos. Eduardo esbozó una sonrisa seca. El clásico truco, cuando no hay argumentos, se ataca a la persona. Creo que esta conversación ha terminado, dijo, caminando hacia la puerta. Su madre lo siguió, pero se detuvo en el umbral. Edito, dijo en voz baja. Sé que estás enojado, pero piénsalo bien. Somos la única familia que tienes. Con tu aspecto y tu carácter, podrías quedarte solo. Ese último intento de manipulación solo provocó en Eduardo una triste sonrisa. ¿Sabes, mamá? Prefiero estar solo que rodeado de quienes me ven como una carga o una vergüenza. Adiós. Cuando la puerta se cerró tras su madre, Eduardo no sintió amargura ni remordimiento, sino un extraño alivio, como si al fin se hubiese quitado de los hombros una carga que había llevado durante años. Las siguientes 2 semanas transcurrieron con relativa calma. La familia, al parecer, aceptó lo inevitable. Las llamadas y mensajes fueron disminuyendo, y su tono cambió de agresivo a suplicante. Rafael ya no amenazaba con sus contactos en el municipio, y su madre dejó de hablar de sus sacrificios. Una noche, saliendo del gimnasio al que Eduardo se había inscrito recientemente, se encontró con Isabella. Ella lo esperaba en la entrada, moviéndose nerviosamente de un pie al otro. Hola, saludó, forzando una sonrisa. Te llamé, pero no contestabas. El teléfono está en el casillero, explicó Eduardo. ¿Me estabas esperando? Isabella asintió. ¿Podemos sentarnos en algún lado y hablar? Entraron a una pequeña cafetería en la calle de al lado. Isabella tenía un aspecto abatido, ojeras marcadas, rostro pálido, labios agrietados. ¿Cómo fue la luna de miel?, preguntó Eduardo cuando ya estaban sentados. Bien, respondió ella, encogiéndose de hombros. Fuimos una semana a la costa. Felicidades por tu matrimonio. Lo decía con sinceridad. A pesar del rencor, de verdad deseaba que a su hermana le fuera bien. Gracias. Isabella jugueteaba con el salero, sin atreverse a entrar en el tema principal. Ari, escuché que vas a vender el departamento. Sí, confirmó él. ¿Pero por qué? Incluso si quieres que mamá y Rafael se muden, podrías alquilarlo. Es la herencia de papá. Eduardo la miró con atención. Justamente por eso, Isabella. Papá me dejó ese departamento para que me sintiera seguro,
para que tuviera un hogar donde se me respetara. ¿Y qué pasó? Isabella bajó la vista. Nos portamos mal, lo sé. Pero mamá y Rafael se pusieron muy nerviosos con la boda. De verdad había personas importantes de las que depende el trabajo de Rafael. Y mi presencia podía arruinarlo todo, terminó Eduardo. Porque no era lo bastante presentable, ¿verdad? No quise decir eso, protestó Isabella. Pero eso es lo que pensaban todos, respondió Eduardo con calma. ¿Y sabes qué es lo más triste? Que ni siquiera intentaron buscar un término medio. Nadie me propuso, por ejemplo, recortarme la barba o usar un traje especial. Simplemente decidieron que era tan desagradable que debía desaparecer. Isabella guardó silencio, estrujando una servilleta entre los dedos. Yo quería invitarte, dijo por fin, en voz baja. Pero Rafael insistió. Y tú tomaste su lado. Es mi padrastro. Me crió desde los 12 años. Y yo soy tu hermano, replicó Eduardo, simplemente. Y pagué esa maldita boda. Isabella se cubrió el rostro con las manos. Lo sé. Soy una hermana horrible. Lo arruiné todo. Eduardo suspiró. No quería herirla. Después de todo, Isabella realmente se encontraba entre dos fuegos. No es culpa tuya, Isabella. Esto fue solo la última gota de una larga serie de humillaciones. Simplemente decidí que ya era suficiente. Pero vender el departamento. Ella lo miró con ojos llorosos. ¿A dónde van a ir? Eso ya no es asunto mío, respondió Eduardo con firmeza. Son adultos. Tendrán que aprender a vivir según sus posibilidades. ¿Y si no encuentran nada adecuado? Los alquileres en el centro son carísimos y en la periferia, ahí es peligroso. Eduardo negó con la cabeza. Isabella, estás exagerando. Primero, no es obligatorio vivir en el centro. Segundo, Rafael tiene una madre con un piso de 2 habitaciones en provincia. Pero está muy lejos del trabajo. Entonces tendrá que levantarse más temprano, se encogió de hombros Eduardo. Millones de personas viajan todos los días desde las afueras. No es el fin del mundo. Isabella parecía completamente perdida. No sé qué hacer. Mamá está histérica. Rafael está enfadado con todos. Es imposible estar en casa. Entonces no estés, aconsejó Eduardo. Tienes esposo y tu propio departamento. Vive tu vida. Pero ellos también son mi familia. Y la mía también, respondió Eduardo en voz baja. Pero a veces hay que poner límites, incluso con la familia. Especialmente con la familia. Hablaron durante casi 1 hora. Isabella trató de encontrar un punto medio. Tal vez Eduardo podría darles más tiempo o ayudarles con la entrada de una hipoteca o al menos con los primeros meses de alquiler. No voy a ayudarles más, respondió Eduardo con firmeza. Llevo 15 años cargando con ellos. Ahora les toca aprender a vivir por su cuenta. Cuando se despidieron frente a la cafetería, Isabella lo abrazó con una fuerza sorprendente para su figura frágil. Igual te quiero, tonto barbudo, susurró ella. Y yo a ti, respondió Eduardo, sintiendo cómo se le encogía el corazón. Sé feliz, chiquita. 3 días antes de que venciera el plazo de desalojo, Eduardo recibió un mensaje de su madre. Encontramos un departamento. Nos mudamos mañana. Dejaremos las llaves con la vecina. No respondió, pero sintió una emoción extraña, una mezcla de alivio y leve tristeza. Algo en su vida estaba cambiando para siempre. Al día siguiente, Diego le informó que no había ningún obstáculo legal para la venta, los papeles estaban en orden y no existía ninguna carga sobre la propiedad. Voy a contactar a la agente, dijo Eduardo, y agendaré visitas para la próxima semana. ¿Estás seguro de que quieres vender? Preguntó Diego. Es una buena inversión. Podrías alquilarla y obtener ingresos pasivos.
Eduardo negó con la cabeza. No quiero tener ningún vínculo con ese lugar. Demasiados recuerdos. Una semana después, Eduardo entró por primera vez en mucho tiempo a su departamento. Era una sensación extraña ser el dueño formal de un lugar donde no había vivido en años. La familia realmente se había ido, llevándose todos los muebles y pertenencias. Las habitaciones vacías parecían más grandes, pero aún conservaban huellas del pasado, marcas en el suelo, sombras de cuadros en las paredes, un leve aroma a perfume ajeno. Eduardo recorrió lentamente la vivienda, deteniéndose en cada rincón. En su antigua habitación, que los últimos años había ocupado Isabella, encontró en el alféizar una pequeña figura de porcelana, una bailarina que él le había regalado cuando cumplió 10 años. ¿Olvidada por accidente? ¿O dejada a propósito? La tomó con cuidado y la guardó en el bolsillo. Antes de salir, Eduardo echó una última mirada al departamento vacío. Allí quedaban partes de su vida, su infancia, adolescencia, los primeros pasos hacia la adultez. Pero no sentía pesar. Solo una profunda certeza de que estaba haciendo lo correcto. Es hora de seguir adelante, dijo en voz baja, cerrando con llave. El otoño dio paso al invierno y contra todo pronóstico, Eduardo no sintió arrepentimiento por sus decisiones ni deseos de recomponer los lazos rotos. El departamento en el centro, que había sido el nido familiar durante tantos años, fue vendido por un precio algo superior al estimado por la agente. La transacción fue rápida y sin complicaciones. Una joven familia con 2 hijos quedó encantada con las amplias habitaciones y la ubicación privilegiada. El día de la firma del contrato, Eduardo sintió una extraña ligereza, como si hubiese cortado el último hilo que lo ataba a un pasado que dolía. El dinero llegó a su cuenta y con él se abrieron nuevas posibilidades. Después de mucha reflexión, Eduardo decidió no apresurarse en comprar otra propiedad en la ciudad. En su lugar, empezó a buscar una casa de campo, espaciosa, con jardín, lejos del ruido urbano pero bien conectada. Un lugar donde pudiera construir su propio espacio, acorde con su visión de bienestar. Interesante elección, comentó Diego cuando se reunieron para almorzar un mes después de la venta. Al final sí vas a convertirte en un auténtico ermitaño barbudo. Eduardo sonrió, acariciando su barba pelirroja, que en los últimos meses se había vuelto aún más frondosa. Más bien decidí vivir a mi manera, y no según lo que otros esperan. ¿Y el trabajo? ¿No habrá problema con el remoto? Ya lo hablé con la empresa. 3 días desde casa, 2 en oficina. De hecho, estoy considerando pasarme al remoto total y abrir mi propio negocio en ciberseguridad. Ambicioso, asintió Diego con respeto. Has cambiado mucho estos últimos meses. Era cierto. Eduardo había cambiado, por dentro y por fuera. Empezó a ir al gimnasio regularmente, renovó su estilo con ropa más elegante pero cómoda, y ganó seguridad al relacionarse con los demás. Su barba, antaño blanco de burlas familiares, ahora recibía miradas de admiración. Bien cuidada, recortada con precisión, se había convertido en parte esencial de su imagen. ¿Has sabido algo de tu madre?, preguntó Diego con cautela. Isabella me llamó la semana pasada, respondió Eduardo, removiendo su café. Dijo que se mudaron a casa de la madre de Rafael, en las afueras. Un piso de 2 habitaciones en un edificio viejo. A Rafael le toma 2 horas llegar al trabajo. Está furioso, claro, pero no tenían otra opción. ¿Y tu madre? Según Isabella, sigue ofendida. Cree que soy un traidor para la familia. Pero, la verdad, ya no me afecta. De camino a casa, Eduardo pensaba en la conversación con su amigo. ¿Realmente ya no le afectaba la opinión de su madre? La respuesta honesta era, casi no. Muy dentro de él aún quedaba una pequeña espina. Porque, al fin y al cabo, era su familia, sus raíces. Pero con cada día que pasaba, esa espina molestaba menos.
Esa misma tarde, Eduardo recibió un mensaje de la agente inmobiliaria que le ayudaba con la búsqueda de una casa de campo. Eduardo, ha salido una opción interesante. Casa amplia, terreno, bosque cercano. A 30 minutos de la ciudad. El dueño necesita vender rápido. Precio por debajo del mercado. ¿Puedes verla mañana? Sí, por supuesto, respondió Eduardo, sintiendo cómo se despertaba su interés. Al día siguiente vio por primera vez la casa que pronto se convertiría en su nuevo hogar. Una construcción de madera de 2 pisos, con un amplio porche y ventanales con vista al bosque. El terreno, aunque algo descuidado, tenía gran potencial, algunos árboles frutales, un rincón para parrillas, incluso un pequeño estanque en una esquina. El propietario tiene que mudarse al extranjero de forma urgente, por eso el precio, explicó la agente mientras le mostraba las habitaciones. En condiciones normales, valdría al menos 2 millones más. Eduardo recorrió la casa con calma, observando cada rincón. Sala amplia con chimenea, cocina, comedor, despacho y dormitorio de invitados en la planta baja. En el segundo piso, una habitación principal con baño propio y 2 dormitorios pequeños. En el sótano, una sauna y zona técnica. Todo exactamente como lo había imaginado. La compro, dijo Eduardo desde el porche, contemplando el bosque cubierto por la primera nieve. ¿Cuándo podemos empezar con los trámites? La operación se concretó en tiempo récord. 2 semanas después, Eduardo recibió las llaves de su nueva casa. Durante todo el invierno se dedicó a acondicionar la vivienda. Pequeñas reparaciones, compra de muebles, organización del despacho para trabajar desde casa. A finales de febrero, la casa reflejaba por completo sus gustos y necesidades, funcional, acogedora y pensada al detalle. A inicios de mayo, cuando la tierra comenzó a despertar tras el invierno, Eduardo decidió convertir parte del terreno en un pequeño huerto. Nunca antes había hecho jardinería, pero le atraía la idea de cultivar sus propios vegetales. Empezó por lo más sencillo, calabacines, calabazas, tomates y hierbas. Una mañana, mientras removía la tierra, escuchó el sonido de un coche acercándose. Era raro. Su casa estaba en una calle sin salida, con solo 3 casas, y los vecinos solían venir solo los fines de semana. Se incorporó y se sacudió la tierra de las manos. Una camioneta desconocida se detuvo frente a su portón. Instantes después, bajó una mujer de unos 35 años, con una blusa de lino y vaqueros. Llevaba una pequeña canasta cubierta con un paño a cuadros. «Buenos días», lo saludó al verlo. «¿Es usted el nuevo vecino?» «Sí», respondió, acercándose mientras se limpiaba las manos en los pantalones. «Soy Catalina», dijo ella, sonriendo y extendiéndole la mano. «Vivo en la última casa del camino. Quise venir a presentarme y traerte un poco de mi repostería». «Mucho gusto. Yo soy Eduardo. Pase, por favor. ¿Le apetece un café o un té en el porche?» Catalina resultó ser artista. Se había mudado al campo hacía 3 años en busca de inspiración y tranquilidad. Vivía sola, salvo por 2 gatos y un perro, y se ganaba la vida vendiendo cuadros por internet y dando talleres. «Pinto sobre todo paisajes», contó mientras tomaban té en el porche de Eduardo. «La naturaleza aquí es una fuente inagotable. Cada estación, cada hora del día transforma el bosque». «Lo he notado», asintió Eduardo. «Trabajo desde casa y las ventanas de mi despacho dan al bosque. A veces paso horas mirando los árboles sin darme cuenta». La conversación fluyó con naturalidad, saltando de un tema a otro, la vida en el campo, libros, películas favoritas. Hacía tiempo que Eduardo no encontraba a alguien con quien fuera tan fácil hablar. Catalina no parecía incómoda por su aspecto, su complexión grande ni su barba pelirroja. Al contrario, en un momento comentó: «Tienes una apariencia con mucha personalidad. Me encantaría hacerte un retrato, si me lo permites».
¿Un retrato? Se sorprendió Eduardo. Nadie me ha pintado nunca. Pues será la primera vez, sonrió Catalina. Piénsalo. Al despedirse, lo invitó a una parrillada el próximo fin de semana, para conocer a los demás vecinos y pasar un rato agradable. Eduardo aceptó, sintiendo una emoción curiosa, algo olvidada, un cosquilleo juvenil en el pecho. La vida, lenta pero firmemente, comenzaba a tomar nuevos colores. Eduardo pasaba cada vez más tiempo al aire libre, trabajando en el terreno o simplemente caminando por los alrededores. Durante el horario laboral se sumergía en líneas de código, resolviendo complejos desafíos de seguridad corporativa. Por las tardes leía, veía películas o conversaba con nuevos vecinos, gente sorprendentemente abierta y amable. En junio aceptó la propuesta de Catalina de posar para un retrato. Ella venía los fines de semana, instalaba su caballete en el porche y trabajaba durante horas, mientras Eduardo leía o simplemente contemplaba el bosque. No me acostumbro al silencio, confesó un día. En la ciudad siempre hay ruido de fondo, coches, vecinos, electrodomésticos, aquí solo se oyen el viento, los pájaros y, de vez en cuando, un tractor lejano. A mí también me costó, asintió Catalina sin apartar la vista del lienzo. Durante los primeros meses ponía grabaciones con sonidos urbanos para poder dormir. Luego entendí que el silencio no es ausencia de ruido, sino presencia de los sonidos que realmente importan. Eduardo la miró, concentrada, con un mechón de cabello cayéndole sobre el rostro, con esa luz particular en los ojos que solo tienen quienes hacen lo que aman. Algo le punzó por dentro. Una emoción que no sentía desde hacía mucho tiempo. El verano pasó volando. Eduardo ya se sentía completamente instalado en su nuevo hogar, se había hecho amigo de los vecinos y recogió su primera cosecha, modesta pero propia. En lo profesional también llegaron cambios. Su empresa le ofreció liderar una nueva división de ciberseguridad, completamente remota. El otoño lo recibió con bosques dorados y rojizos, nieblas frescas al amanecer y un aire limpio y penetrante. En uno de esos días, mientras trabajaba en el porche envuelto en una manta, el teléfono sonó de pronto desde un número desconocido. «Hola», respondió, sin apartar la vista del portátil. «¿Eduardo?». La voz le sonaba vagamente familiar, pero no lograba ubicarla. «Soy Rafael». La sorpresa lo dejó inmóvil. Su padrastro nunca lo había llamado directamente. Siempre se comunicaba a través de su madre. «¿A qué debo el honor?», preguntó, procurando que su voz sonara neutral. «Necesito hablar contigo». El tono de Rafael era distinto del que Eduardo recordaba, sin arrogancia, casi agotado. «En persona». «Es importante». «¿Sobre qué?». «No por teléfono, Eduardo. Podemos vernos en algún lugar. O, si prefieres, puedo ir a donde tú digas». Eduardo dudó. La curiosidad luchaba contra la desconfianza. ¿Qué quería decirle su padrastro? ¿Qué podía ser tan importante? «Está bien», dijo finalmente. «Podemos vernos mañana en el Café Central a las 15. ¿Sabes dónde está?». «Lo encontraré». La voz de Rafael transmitía alivio. «Gracias». Al día siguiente, mientras se acercaba al café en el centro de la capital, Eduardo sentía una extraña tensión. No había visto a su familia en casi un año, desde que se mudaron de su antiguo departamento. En ese tiempo, su vida había cambiado tanto que el dolor y el rencor casi se habían disipado, dejando apenas una ligera tristeza por lo que su familia no supo aceptar sin condiciones. Rafael ya lo esperaba en una mesa al fondo del café. Eduardo tardó en reconocerlo. Su padrastro había envejecido visiblemente en el último año, el cabello ralo y lleno de canas, el rostro hundido, la mirada apagada. Su porte habitual había desaparecido, como si le hubieran sacado todo el aire del cuerpo. «Hola, Eduardo», dijo Rafael, levantándose y extendiéndole la mano. «Hola».
Eduardo estrechó la mano de su padrastro y se sentó frente a él. Te escucho. Rafael guardó silencio, tamborileando nerviosamente los dedos sobre la mesa. Nunca fui un buen padrastro, comenzó por fin. Y ahora no voy a fingir que me arrepiento de todo. Pero, levantó la mirada hacia Eduardo, he venido a pedir tu ayuda, no para mí, sino para tu madre. ¿Qué ha pasado? Eduardo se tensó. Le han encontrado un tumor en el pecho, posiblemente maligno. Necesita una operación y tratamiento posterior. Eduardo sintió como algo frío se extendía por dentro. ¿Cuándo lo supieron? Hace 2 semanas. Le hicieron una biopsia, estamos esperando los resultados, pero los médicos no son muy optimistas. ¿Por qué no me llamó ella misma? Preguntó Eduardo, sabiendo que la pregunta era tonta. Por supuesto, su madre no había llamado por orgullo, por el resentimiento, por todo lo que había pasado entre ellos. Ya conoces a tu madre, sonrió Rafael con cansancio. Antes muerta que admitir que necesita ayuda, y menos la tuya. Todavía cree que traicionaste a la familia. ¿Y tú? Rafael se encogió de hombros. ¿Qué importa lo que yo piense? El hecho es que estamos en una situación difícil. Mi sueldo apenas alcanza para vivir y pagar el alquiler y ahora el tratamiento. Abrió las manos. No te estoy pidiendo millones. Solo ayuda con los gastos iniciales del tratamiento. Por ella, no por mí. Eduardo reflexionó. A pesar de todo lo ocurrido, se trataba de su madre, la mujer que le dio la vida, que lo crió, aunque no siempre con justicia. Está bien, dijo finalmente. Pagaré el tratamiento, pero con una condición, quiero hablar personalmente con ella y con el médico que la atiende. Rafaela sintió visiblemente aliviado. Por supuesto, está en casa ahora. Podemos ir de inmediato, si no tienes inconveniente. Durante el trayecto, Eduardo miraba por la ventana del coche la ciudad que pasaba a toda velocidad, pensando en los extraños giros del destino. 1 año atrás, estaba dispuesto a borrar a su familia para siempre. Ahora el destino lo devolvía con las mismas personas, pero en otro papel, ya no como un hijo dependiente de sus opiniones, sino como un hombre independiente, capaz de ayudar en un momento difícil. El apartamento de la madre de Rafael era tal como Eduardo lo había imaginado, un piso pequeño de 2 habitaciones en un edificio viejo, con techos bajos, una cocina estrecha y muebles escasos. La madre de Rafael, una mujer mayor de mirada bondadosa, no estaba presente, al parecer, se había ausentado con discreción para dejarles hablar en privado. La madre de Eduardo estaba sentada en la sala frente al televisor con el sonido apagado. Había adelgazado notablemente, sus rasgos se habían afilado y en sus ojos se notaba una profunda preocupación. Al ver entrar a su hijo, se sobresaltó y se irguió, como preparándose. ¿Para qué viniste? Preguntó sin mirar a Rafael. ¿Para qué lo trajiste? Hola, mamá, dijo Eduardo en voz baja, sentándose en el sillón frente a ella. Rafael me habló de tu diagnóstico. ¿Y qué? Su voz tenía un tono desafiante. ¿Viniste a verme morir? ¿A disfrutar de tu venganza? Mamá, Eduardo negó con la cabeza. Nunca quise hacerte daño. Nos echaste de la casa. Su voz temblaba de indignación. Nos obligaste a vivir en esta jaula, donde Rafael tiene que pasar 2 horas en el transporte. No los eché, respondió Eduardo con calma. Solo dejé de mantener a adultos que no me respetaban ni a mí ni a mis sentimientos. ¿Hay alguna diferencia? ¿Qué diferencia puede haber? Alzó las manos. Traicionaste a tu familia. Y sin embargo, aquí estoy, dijo Eduardo en voz baja. Y dispuesto a ayudarte con el tratamiento. La madre guardó silencio, como si no esperara ese giro. No necesito tu ayuda, dijo por fin, pero sin el mismo ímpetu. Puedo con esto sola. ¿Cómo? Preguntó Eduardo directamente. ¿Con tu pensión o con el sueldo de Rafael? Ella desvió la mirada,
escondiendo los ojos. La salud es más importante que el orgullo, mamá, continuó Eduardo. Pagaré el tratamiento, no para que me estés agradecida, sino simplemente porque eres mi madre. Quiero que vivas. La habitación quedó en silencio, roto solo por el tic-tac del reloj de pared. Finalmente, su madre se volvió hacia él y Eduardo vio lágrimas en sus ojos. «Has cambiado», dijo en voz baja. «Eres otro». «Sí», asintió Eduardo. «Por fin me he convertido en quien realmente soy. ¿Y sabes qué? Ha sido la mejor decisión de mi vida». De regreso a casa, ya entrada la noche, Eduardo reflexionaba sobre los extraños giros del destino. A veces, uno tiene que pasar por el dolor y la ruptura para encontrar su verdadero camino. Él tuvo que perder a su familia para encontrarse a sí mismo. Al acercarse a su casa, vio luz en las ventanas del piso de al lado. Catalina seguía despierta. Su silueta se movía tras las cortinas, probablemente seguía trabajando hasta tarde en su pintura. El retrato de Eduardo, por cierto, ya estaba terminado, sorprendentemente preciso, capturaba no solo su apariencia, sino casi el alma misma. En él, Eduardo aparecía con un fondo de bosque, con una leve media sonrisa y una mirada serena y segura. Así como era ahora, en su nuevo hogar. Así como siempre debió ser. «Papá estaría orgulloso de mí», pensó Eduardo al salir del coche y respirar el aire fresco de la noche. El piso en el centro, que le habían dejado como herencia, había cumplido su propósito, no como un lugar donde vivir, sino como una lección. A veces, hay que perder algo valioso para encontrar lo que realmente no tiene precio. Y la herencia más importante, reflexionaba Eduardo, mirando el cielo estrellado, no son los pisos ni el dinero. Es la capacidad de ser fiel a uno mismo, pase lo que pase. Con ese pensamiento, se dirigió hacia las ventanas iluminadas de su casa, donde, en el porche resguardado del frío nocturno, lo esperaban una taza de té a medio terminar y un libro a medio leer. La vida continuaba, bajo sus propias reglas. Si te ha gustado la historia, por favor, dale un me gusta y suscríbete al canal.